noviembre 6 del 2019. Ahora me voy con mi politólogo, analista de este programa y creador del foro y tanque de pensamiento Patria de Martí, el profesor Julio Schilling. Buenas tardes, Julio, bienvenido. Querida Cari, siempre un placer estar contigo. Vamos a hablar un poquito de la región porque indudablemente han habido cambios de 180 grados. Hemos visto lo que ocurrió en Bolivia, hemos visto toda una suerte de cambios en otros países, como hasta el grupo de el TIAR ha pedido, pues indudablemente, sanciones más punitivas contra ciertos personajes que apoyan la tiranía de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero me encuentro con un país que sé que ha sido motivo de análisis, de foros por parte tuya, y quisiera hablar un poquito de Argentina hoy contigo. ¿Por qué? Porque va a asumir el poder, va invitado Raúl Castro, va Díaz-Canel, y la Argentina ha pasado a ser del país más rico del mundo al segundo más miserable. Indudablemente recordamos una Argentina que hasta exportaba automóviles, tenía sus propias industrias, los rubros eran importantísimos, y además fue un país que luego de que terminara la Primera Guerra Mundial, pues tuvo mucho éxito recibiendo a italianos, judíos, portugueses, en fin, fue un país que verdaderamente marcó la pauta hasta un punto en que llega un personaje que se llama Juan Domingo Perón. El teniente coronel Perón llegó a tener una popularidad increíble, ejerció secretario de Trabajo y Previsión, hizo nexo con sindicatos socialistas y comunistas del país, consiguiendo negociaciones que favorecían a los empleados. Tanta fue la popularidad que llegó a ser presidente. Hoy por hoy, ese país está con Venezuela catalogado como uno de los países más pobres del mundo. Y me gustaría, indudablemente, sé que no has quitado el dedo del renglón de lo que viene encima para ese hermoso país, con la asunción nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner, del señor Fernández como presidente, y nuevamente regresa al poder la corrupción y desde luego algo más, el peligro de un socialismo más que marcado por los grupos del mal. ¿Cómo lo ves tú? Cari, has dado una descripción formidable de una realidad que realmente la analogía que hay con el caso cubano es Cuba, pues era también, ¿no, verdad?, una república rica, era próspera, compitiendo con países del primer mundo, y ahora ha caído en el desastre. Al final del siglo XIX, Argentina era la sexta economía del mundo. Después que alcanza Juan Domingo Perón, empieza el largo camino hacia la destrucción. Y en efecto logró tristemente convencer a muchos de los argentinos que si ellos no eran tan ricos como algunos de sus vecinos, era porque ellos los estaban robando. O sea, esa mentalidad enfermiza de que si alguien tiene es porque te lo quitaron a ti. Entonces, hemos visto un movimiento que ha perdurado la vida física de Perón, y tenemos que recalcar dos cositas para no perder la pista. Juan Domingo Perón era un admirador extraordinario de Fidel Castro, tenían correspondencia a menudo. De hecho, Fidel Castro le ofreció a que fuera a Cuba en vez de España cuando estaba viviendo en España. Él no quiso por cuestiones logísticas, Perón no quiso porque le consideró que estaría mejor su estadía allá,
ni hablar del asesino Ernesto Che Guevara, que en numerosos formatos Perón pues lo alababa, de manera de que el mito de que él enfrentó a los comunistas es incierto. Él colaboró y sentía, en el caso del castrocomunismo, una admiración extraordinaria y vergonzosa. Cuando uno lee las cartas, da repugnancia escuchar todo lo que se estaban comunicando ambos dictadores de uno a la otra. El gran problema, Cari, y esto de nuevo son lecciones de qué es lo que no se debe hacer, es no repetir un patrón del fracaso. ¿Y cuál fue el gran error no solo de Mauricio Macri? Podemos decir también Carlos Saúl Menem, que en efecto rompió con ciertos de los arquetipos del peronismo, y eso fue la continuidad de lo que había, con otra versión, tal vez un poco más light, con otro rostro, pero no querer romper de una vez y por todas con determinados vicios que agonizan la sociedad. Entonces Mauricio Macri no lo hizo y lamentablemente tomaron esto que se viene preparando desde hace tiempo, y hay que insistir que los viajes de Cristina Kirchner a Cuba no son solo para ver a su hija que si está quemada del sol o de la playa no, va a Cuba a recibir instrucciones de la inteligencia castrista. Como parte, Argentina fue cuando el esposo de ella, Néstor Kirchner, un integrante fiel del nuevo modelo dictatorial para perpetuarse en el poder, y los proyectos ahora, pues ya estamos escuchando, quieren reformar la Constitución, que eso es una de los formularios que utilizan, para después perpetuarse en el poder. Ya están hablando... Mi pregunta va más directa. ¿Son los Kirchner peronistas, seguidores de Perón, o se inclinan más a la onda que sale de La Habana, Cuba, del Foro de Sao Paulo, en fin, de la izquierda, y el resultado es que hoy por hoy recogen una Argentina que ellos mismos, en la primera vez que estuvieron en el poder, llevaron a la miseria después de haber sido uno de los países más ricos del planeta? Cari, tu pregunta es precisamente parte de los estudios sociológicos que muchos argentinos les gusta envolverse, porque Perón y el peronismo podemos decir que tiene dos alas. O sea, hay una figura del peronismo, John Walker, la verdad John Walker Cook, que estaba en Cuba en el año 59, un argentino peronista y comunista, y que fue un fiel partícipe en todos los procesos del castrocomunismo y de los involucrados con Jorge Massetti, para después exportar la subversión marxista a la Argentina. O sea que hay una clara corriente, podemos decir, ese lado de la izquierda radical del peronismo, que abraza totalmente nociones del marxismo-leninismo. Y de ahí es donde parte Néstor Kirchner, que pertenecía a la juventud peronista, que era un brazo de los montoneros, era el brazo universitario del grupo terrorista de los montoneros. Correcto. Y es ahí donde está la actual corriente. Los que son de la ala del sindicalismo, podemos decir que incluso el propio Macri, sus antecedentes vienen de ahí, pero esos no son los que están en el poder ahora, esos no son los que van a tener el mando, y Alberto Fernández claramente está del lado del kirchnerismo, que de nuevo recoge la esencia de los movimientos subversivos marxistas de la década de los 70, intentando llegar al poder. Entonces, es un claro aliado. Mira, Tosí Fernández está indudablemente de acuerdo con esta situación y con llevar adelante esto para toda la vida, que ahora se habla de que Máximo Kirchner podría ser el próximo presidente. O sea, ellos llegaron allí para quedarse, y quedarse por las buenas, por las malas o por las regulares. Por supuesto, y hay que señalar, y me alegro tanto que menciones el Foro de Sao Paulo, que cuando en 1990 Fidel Castro
pues reformula el nuevo modelo dictatorial. Sus frutos lo vimos ya en la década de 2000 y Néstor Kirchner fue una respuesta que, a pesar de solamente ganar el 23% del voto por el mecanismo electoral que existía en ese momento, salió presidente. Entonces, a partir de ahí hemos visto cómo han, por medio de la cultura, promovido la gran falsedad de lo que ocurrió. En otras palabras, buscando enjuiciar a los que combatieron el terrorismo marxista y dejando por las calles a terroristas como Firmenich, por ejemplo, que debe tener por lo menos 200 personas personalmente que él mató, o sea, un terrorista y a cargo de movimientos subversivos violentos, grasos. Entonces, estos son los que están en el poder ahora. Entonces, el nuevo formulario, una vez que están en el poder, buscan por cualquier método de perpetuarse. Acabamos de descubrir cómo en Bolivia ya pues queda evidente los mecanismos de robarse elecciones. En otras palabras, el juego y el simulacro de ser una democracia cuando realmente son una dictadura. Y eso es lo que estamos viendo. Ya estamos viendo cómo jueces que presentaron condenas, emitieron condenas contra oficiales corruptos del régimen de los Kirchner, pues ahora están siendo increpados y se les está amenazando con llevarlos a la cárcel a ellos, o sea, intimidar la rama judicial. Todo esto es parte de una programación. Los otros días Cristina Fernández de Kirchner pues dio una descarga que parecía, y todavía recuerdo, de lo que uno ha leído del discurso de Fidel Castro, que la historia lo sorberá. Bueno, básicamente lo mismo, que a ella le han imputado con una serie de cargos criminales por ser quien más se ha robado dinero en Argentina, que es decir, bastante. Sin embargo, pues ella diciendo que todo eso se hizo por razones ideológicas, por razones políticas, porque le tienen odio a los pobres, todas estas barrabasadas, ¿es verdad? Dándoles lecciones a los jueces que estaban delante de ella. Entonces, sin lugar a dudas, esperan días oscuros. No es casualidad que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha tomado la posición frente a este avance del socialismo en el continente, porque entiende bien, por medio de su trabajo con la inteligencia de las Fuerzas Armadas de Brasil, cuando antes de ser presidente, el papel que jugaron los Kirchner en facilitar el narcoestado del cual se nutre las dictaduras que salen del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, con su centro de mando en La Habana. Repito, por eso es que Cristina Fernández de Kirchner está constantemente en Cuba, porque ahí es donde recibe de primera mano, para evitar que sean interceptadas las instrucciones que se les da, pues va directamente a Cuba. De ahí la creación del nuevo grupo, el Grupo de Puebla, para involucrar a López Obrador en México. O sea, sin lugar a dudas, esto es una reacción que depende de las democracias, responder de manera adecuada. El TIAR tiene que no solo buscar el mecanismo de sanciones comerciales, sanciones exclusivas contra individuos. Estos son individuos que están operando desde el Estado. Entonces, como están operando desde el poder político y están involucrados abiertamente en el narcotráfico, yo creo que las razones sobran para el estudio de mecanismos alternos para salvar. Pero ¿cómo se salva el Cono Sur cuando vemos que el vecino de Argentina, Chile, en este momento está más que comprobado, y lo han comprobado a través de informes que han obtenido por parte de la policía y rastreando, la mayoría de los que han creado los problemas en Chile y han hecho ir contra la pared al presidente, primero pidiendo la reestructuración del gabinete, todo esto por el incremento de un costo en el transporte. Inmediatamente fueron 15 los metros que fueron incendiados. Esto no es casual, y se sabe que los Twitter que estaban saliendo de apoyo a las revueltas que continúan en Chile eran patrocinados por personal cubano, personal venezolano
y personal nicaragüense. O sea, estamos viendo cómo, por un lado, mientras que países tratan de subsistir como Bolivia e implementan toda una serie de mecanismos, como los propios ecuatorianos salen también del hueco, el cono sur está encendido. Totalmente, y se ha llegado a este punto, Cari, por la reacción errada del liderazgo demócrata. O, en otras palabras, en el caso de Chile, el presidente Piñera ha hecho todo lo que no se debe hacer para responder a este tipo de subversión. Esto no son protestas sociales. Protestas sociales son pacíficas y es parte del derecho de la libre expresión. Ya cuando vemos la destrucción de propiedades y vidas, ya la cosa cambia y es la responsabilidad del presidente Piñera pues establecer el orden, porque sin orden no puede haber democracia. Entonces, esta es la nueva ofensiva, esta es la nueva metodología, de verdad, igual que lo que antes era pues atacar un cuartel o sonar una bomba en el medio de una tienda, no es verdad, no, ahora pues es la protesta con quejas sociales, con determinadas quejas que de nuevo no son aplicables al país chileno porque está en mejores indicadores socioeconómicos que gran parte de los países, no solo de América Latina, sino del mundo. Sin embargo, ahí están pues protestando y esas protestas es parte de un esfuerzo organizado para desestabilizar el gobierno. Y entonces yo creo que es un error pensando que la teoría de que con democracia, con más democracia se resuelven los problemas de la democracia. Eso es bueno cuando estamos jugando dentro de las reglas de jugadores democráticos, pero cuando tenemos subversivos totalitarios que tienen en mente llegar al poder, perpetuarse, esas reglas no aplican y realmente hay que aplastarlos, hay que eliminar, hay que penetrar esas organizaciones subversivas y poner el orden en el país. Estamos viendo en Colombia otra repetición de lo que estamos viendo en Chile, no a ese grado, pero esa es la idea, constantemente tener en agitación con el fin de tratar de derrocar el gobierno, provocar una renuncia. Entonces la democracia tiene que entender esto, que esto es una amenaza a la libertad y al propio modelo democrático. Te doy las gracias, Julio. Indudablemente para mí siempre los análisis tuyos equilibrados, los conocimientos que tienes de la región, la vasta experiencia que tienes en torno a lo que es a llegar adelante, ¿no? Tocar los temas que poco se hablan, que poco se conocen verdaderamente dentro de la isla de Cuba, y desmontar las mentiras, ¿no?, de esta izquierda subversiva. Y quiero agradecerte una vez más tu comparecencia en Tras la Noticia. Para mí siempre es un placer tenerte, te deseo un lindo fin de semana y te doy las gracias.